Muy buenos días para todos. Nosotros somos el grupo número 2 de la clase Práctica Observación 2 del NRC 69239. Nuestro grupo está conformado por Juliana Suárez, Carlos Arévalo y Michelle Sierra. Como una tabla de contenido contamos con 5 diferentes puntos. Primero trata de la clase de discapacidad, el segundo clase de métodos de evaluación, el tercero una clase de baloncesto, el cuarto una visita al gimnasio del Bodytep y como quinto y último una visita al Instituto Impulsa. Para iniciar hablaremos sobre la discapacidad. Este grupo de estudiantes, quienes realizaron la siguiente clase, está conformado por Nayeli Barragán, María José Soescún, José Torres y Daniel Sanabria. La clase consistió en donde explicaron los diferentes conceptos, tipos y reglas de discapacidad. Como primero está la discapacidad física, trata de las personas con deficiencias en el sistema musculoesquelético, neurológico y tegumentario. Está la discapacidad sensorial, consiste en deficiencias y discapacidades oculares, auditivas y del habla. Por otro lado, está la discapacidad psicosocial, consiste en los factores sociales negativos. También encontramos la discapacidad intelectual, que es el desarrollo de los comportamientos adaptivos. Y por último está la pluridiscapacidad. Esta discapacidad grave es de expresión múltiple. Como una de las actividades que realizaron fue voleibol sentados, donde se realizó 2 grupos y se dividieron en los espacios donde les indicaba los compañeros. Cada jugador tenía un cuadro asignado el cual no podía salir. Se lanzaba una bomba por nuestro compañero a cada equipo y no se podía dejar caer al suelo. Y así cada vez él introducían más bombas hasta que un equipo perdiera o ganara. Para iniciar está la clase de baloncesto. Esta clase fue realizada el día 29 de octubre del 2024 en la institución Colegio José Asunción CDA. Esta clase consistió en 3 fases: fase inicial, central y final. Como fase inicial, el docente les realizó un calentamiento. Como fase central, realizaron 3 circuitos donde cada constaba del control y manejo del balón, uno de resistencia y fuerza y el último de coordinación, donde se dividieron los estudiantes en 2 grupos, donde cada grupo tenía que rotar al respectivo circuito. Y como último está la fase final, donde el docente lo reunió a todos en un círculo en la mitad de la cancha para realizar cada estiramiento que les indicaba y así evitar cualquier lesión. Buenos días, mi nombre es Michelle Corredor. Voy a hablar acerca de la observación que hicimos en la clase del Instituto Impulsa. Primero que todo, la población con la que se estaba trabajando eran personas con discapacidad cognitiva como autismo, TDA y TDAH. Pudimos evidenciar que el objetivo de esta clase era estimular y potenciar la parte psicomotriz por medio de circuitos en los que se trabajaban las capacidades físicas de los niños y a su vez creaban un estímulo mental en donde debían memorizar el orden de los ejercicios y pues de qué manera ejecutarlos. La metodología que usaron, el docente pues realizó una enseñanza individualizada, asignándonos a cada uno de nosotros un alumno para poder estar pendientes de la ejecución y poderles hacer correcciones o guiarlos para que desarrollaran la actividad. Y una pequeña conclusión es que opino que las actividades con niños que tengan ciertas dificultades motoras o mentales deben desarrollarse de manera individualizada para atender cada una de sus necesidades y complicaciones y realizar una clase inclusiva motivando al estudiante a tener una participación activa.
Buenos días, mi nombre es Carlos Arrealo y hoy les voy a hablar sobre las últimas 3 clases que tuvimos. La primera es de método de evaluación, la segunda entrenamiento deportivo y una salida de campo del Club Deportivo Boitech. La primera clase fue realizada por mis compañeros Brian David, Luis Alejandro, Daniel Santiago y David. Nos explicaron los diferentes métodos de evaluación que pueden usar los docentes en el aula a través de 3 actividades. La primera actividad fue armar frases, donde formamos 2 filas y colaborando creamos frases relacionadas con los métodos de evaluación. La segunda actividad, adivina la palabra. En grupos de 6, un compañero pasaba al tablero y hacía que los demás adivinaran una palabra relacionada con los métodos, utilizando dibujo, mímica o arcado. Tercera, desarrollando de caso, analizando un caso en una hoja, seleccionando un método de evaluación y el instrumento más adecuado para aplicarlo. Esta fue una clase simple pero muy bien organizada que nos ayudó a comprender los temas de manera muy dinámica. Pasando a la segunda clase, esta fue dirigida por mi compañero Camilo Alvarado, Jayce Altamar, Lenny Martínez y Sofía Ceballos, donde se abordan los métodos de entrenamiento enfocándose en la técnica y en la táctica, donde la técnica se resaltan las habilidades individuales como el control del balón o los pases. La táctica, cómo aplicar esas habilidades estratégicamente en un juego colectivo. En este caso se hicieron 2 grupos. Un grupo realizó retos de resistencia física, mientras que el otro trabajaba con el balón, practicando el borde externo y los toques entre compañeros. Finalmente combinamos estas actividades en un partido donde para anotar debíamos dar al menos 5 toques y pues en la otra actividad o en el otro segundo grupo se concluyó con una actividad mucho más psicológica y mucho más de reto mental. Y pues esta clase fue dinámica y mostró la importancia en combinar la técnica y táctica en el deporte. Por último es la salida de campo a Boichets. En nuestra salida de campo visitamos el Club Deportivo Active, donde originalmente íbamos a observar una clase de natación, pero esta fue cancelada. En su lugar nos explicaron sus instalaciones y su oferta de deportes como natación, fútbol y parkour. También nos mostramos cómo podemos hacer práctica profesionales allí, participando en actividades grupales con blogos, donde realizamos circuitos y carreras fomentando la interacción y el trabajo en equipo. Gracias al Club Active aprendimos sobre la importancia de los espacios deportivos y su rol en el desarrollo profesional. En conclusión, estas experiencias nos permitieron reflexionar como grupo sobre cómo aplicar lo aprendido en nuestra futura labor docente, observar clases, analizar métodos y participar en actividades prácticas nos ayuda a comprender la importancia de planificar lecciones dinámicas, trabajar en equipo y utilizar métodos adecuados de evaluación. Muchas gracias, hasta luego.